se construye con un fin de justamente de dar mayor profundidad a esta investigación, hacer un alcance más en el análisis, más a darle una comprensión, una explicación a el problema seleccionado, ¿no? Para la investigación a la cual estamos haciendo. El marco conceptual, esto va a ser justamente el espacio donde el investigador va, de alguna manera, le va a permitir hacer una descripción, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una descripción de empezar a describir, a comprender, a explicar y también a interpretar el problema. Así como el planteamiento de la hipótesis, que también va a tener justamente, va a contener una respuesta a este problema que ustedes iniciaron, ¿no? Entonces, fíjense que el marco conceptual o teórico nos dice que amplía la descripción y el análisis del problema. Va a orientar hacia la organización de los datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Es decir, me va a orientar a mí desde lo que yo tomo como problema, pero ese problema que yo tomo, ya hay teorías, ya hay investigaciones, ya hay bibliografía existente. Entonces, yo tengo que ir a eso para empezar a tener más conocimiento del problema que yo estoy elaborando. Entonces, esto nos va a permitir integrar la teoría con la investigación, ¿no? Porque la parte del marco conceptual, toda esta primera mitad, como yo les dije, habla de la parte de la planificación. Yo primeramente hago una planificación y luego empiezo a hacer lo que en la otra etapa, yo por eso le decía, me gustaría, ahora vamos a dar esto de marco teórico y conceptual, la clase que viene poder dar y empezar a ver un poco el diseño metodológico, que en realidad no es mucho, sino que cuando ustedes lo van a plasmar en su investigación, lo más grosso, lo que ustedes se tienen que sentar con bibliografía, con antecedente, con otras investigaciones anteriores, va a ser en este proceso, en este paso, en el marco conceptual. Ahí ustedes se van a tener que poner es donde les va a llevar más tiempo, porque es donde le va a dar el cuerpo a toda su investigación. Si el marco teórico, como mínimo seguramente y más de acuerdo a los objetivos específicos que ustedes se planteen, van a tener como 10 hojas de marco conceptual o teórico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a desmenuzar cada parte del problema y de la hipótesis, tiene que estar ahí, como decía, como dice acá, amplía la descripción y el análisis del problema, ¿sí? O sea, cada parte del problema tiene que estar en el marco conceptual. Cada parte de la hipótesis tiene que estar en el marco conceptual. Ahora, ¿cómo selecciono yo el tipo de marco? ¿Sí? O acá va a estar la diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? En esto de cuando yo tenga que hacer ustedes tengan que poner en su investigación e identificar, esto va a depender del tipo de investigación que va a realizar. Van a realizar ustedes generalmente, y para que ustedes ya vayan sabiendo qué tipo va a ser la suya, es descriptiva. Ahora vamos a ir viendo por qué, pero la investigación que ustedes, esto va dentro del diseño metodológico, cuando ustedes van a poner en su trabajo diseño metodológico. En el diseño metodológico ustedes van a poner, mi investigación es tanto. En este caso, todos ustedes van a hacer una investigación descriptiva. Entonces,
Ahora vamos a ver por qué, ustedes se van a dar cuenta el por qué. Hay tres tipos de investigación. La descriptiva, ¿sí? Justamente, que es la que se construye con un marco conceptual, ¿sí? Por eso acá también los va a definir a ustedes en el tipo de marco, si marco conceptual o marco teórico, como yo les decía hoy. ¿Por qué? Porque justamente en el marco conceptual, en la descriptiva, lo que sucede es que se van a analizar y se van a articular los conceptos básicos. Se va a organizar se le tiene que dar una coherencia a eso. Entonces, la tarea del investigador va a ser seleccionar esos elementos, ¿sí? Los elementos que tienen que estar dentro de cómo planteo el problema y los elementos que tienen que estar en la hipótesis. Entonces, esos conceptos yo los tengo que organizar y esta organización de estos hechos o fenómenos tienen que estar relacionados con el tema o objeto en estudio. Entonces, allí es donde ustedes van a empezar a hacer una revisión bibliográfica, como les decía hoy, van a ver literaturas existentes que ya había de acuerdo al problema que eligieron, informes, van a ir a los conceptos, ¿sí? Las definiciones teóricas que puedan encontrar, que le van a dar un fundamento al problema que ustedes van planteando. Entonces, una vez que se plantea, se realiza la revisión, ustedes van a empezar en ese momento van a empezar a ver que lo que dice acá, ¿no? En la parte de, perdón que me distraje, en esta parte que dice es menos formal, para que también ustedes tengan la idea de que por qué ustedes, su investigación va a ser descriptiva, es que es menos formal, es menos desarrollada, selecciona los elementos y conceptos para organizar hechos y fenómenos, lo que yo les decía recién, ¿sí? Ustedes van a ver en las otras que es un poco más profunda y más rigurosa. Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir lo que estaba diciendo de la descriptiva? Sí, sí. La descriptiva, como dice acá, ¿sí? Se construye en un marco conceptual justamente porque hay, en lo que sucede acá es que se va a analizar los conceptos, ¿sí? Como dice acá, lo básico, uno le tiene que dar una coherencia, ¿sí? Lo básico en lo que tiene que ver con el problema estipulado y la hipótesis. Entonces, acá nosotros como investigadores vamos a seleccionar cada elemento y esos conceptos, en el caso como dice acá, cada elemento y conceptos deben estar organizados para justamente organizar esos hechos y fenómenos que yo estoy poniendo y estoy planteando en el problema. ¿Sí? No es al azar o lo que a mí me parece, tiene que ver con lo que yo determino en el problema y en la hipótesis. Por eso es importante, chicos, que ustedes puedan, es decir, algunos, por ejemplo, me han mandado que han hecho el marco teórico, pero no han hecho los objetivos específicos. Entonces pasa lo siguiente, si yo no tengo definido los objetivos específicos, me va a pasar que tal vez le puedo poner un marco teórico, un marco conceptual, de decir, yo puedo fundamentar desde lo que tengo como conocimiento, desde bibliografías anteriores, desde investigaciones anteriores, pero no voy a tener una guía, una dirección hacia dónde quiero ir. Entonces yo primero tengo que saber qué es lo que necesito buscar. Por eso, desde lo que ustedes determinen como objetivos específicos, eso es lo que tiene que también estar en el marco teórico,
¿sí? Entonces es importante que vayan haciendo, está bien, algunos lo pueden hacer salteado, porque tal vez tenían información, siempre uno tiene información de lo que plantea como problema, pero no dejen de hacer los objetivos, porque si no, después cuando yo vaya a leer el marco teórico y ustedes tal vez armaron el marco teórico, no hicieron los objetivos, después los realizan los objetivos y no va a haber una coherencia, por eso habla de una coherencia, se tiene que ser coherente entre lo que yo pongo como objetivo específico y lo que está planteado en el marco teórico. Así que bueno, lo que en este paso lo que ustedes tienen que hacer es justamente sentarse, si lo pueden hacer con sus demás compañeros, ahí en ese momento para poder ver justamente investigaciones previas, definiciones teóricas que le van a dar el fundamento al problema, ¿sí? O sea, ahí ustedes van a explicar o van a, en este caso, describir por qué pusieron el problema y por qué también están planteando la hipótesis y están dando una respuesta a ese problema, porque justamente la hipótesis da una respuesta al problema. Bueno, la explicativa, Profe, en lo ¿sí? anterior, que decía menos formal y menos desarrollado, creo que decía, ajá. Ajá. Bueno, menos formal, bueno, más o menos se entiende, pero menos desarrollado, ¿a qué se refiere? ¿Menos cantidad? ¿Menos volumen? No, porque eso va a depender de los objetivos. Menos desarrollado va a depender de, al no ser en la investigación explicativa que es la que sigue. La explicativa yo tengo que acá, por ejemplo, tengo que buscar la deducción entre la causa y el efecto. ¿Sí? En cambio, la descriptiva yo solamente voy a describir los elementos básicos del problema y de la hipótesis. ¿Sí? Pero no me voy a ir a hacer algo más profundo, quiere decir. Por eso menos desarrollado no hace una diferencia entre la descriptiva y la explicativa, ¿sí? A Claro, eso claro, se claro. refiere, Es lo ¿sí? que va a llegar de Ajá, a eso escritura, se por refiere, decir forma. claro. Ujú. ¿Sí? Entonces, ustedes, yo le planteo la descriptiva, la explicativa y la deductiva, pero ustedes su investigación, acuérdense, cuando vayan a poner en el diseño metodológico, ponen esta investigación, van a redactar así, esta investigación es una investigación descriptiva. No tienen que poner... es una investigación descriptiva. Más adelante vamos a ver la parte donde se explica cuándo es transversal, cuándo es prospectivo, cuándo es retrospectivo, que es de acuerdo a cómo ustedes plantean el problema. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa parte del diseño metodológico es más fácil, o no sé si más fácil, pero no es tan elaborada porque solamente tienen que identificar ciertas cosas. Es menos el trabajo, por decirles así. Hasta que lleguemos a la parte de tabulación de los datos, que ahí tal vez también, me estoy adelantando, pero tal vez también se le va a hacer un poquito confuso, pero para hacer la tabulación de los datos, inclusive hay programas, ¿sí? Hay programas que ya vienen para que ustedes no tengan que hacer los gráficos. Yo voy a hablar con... ¿Ustedes la tienen a Vero o la tuvieron a Vero Capucio? Ah, ¿la, Este año, profe. ¿La tienen? Sí, Ah, me bueno, informa. bueno, yo voy a hablar con ella para, yo en algún momento se lo dije, porque ella nos preguntó en qué ella nos podía ayudar en cuanto a cada materia específicamente. Yo le había dicho a ella de que le den una mano a ustedes con ciertos programas que le va a facilitar a ustedes tabular los datos, ¿sí? Yo le voy a volver a
a recordar para que les dé esa ayuda. Entonces se le haga más fácil a la hora de hacer los gráficos para ir midiendo, se hace una medición de lo que ustedes quieran medir para ver si verifican la hipótesis o no. Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, la explicativa, como les decía recién, y lo que dice acá, ¿no? Acá también, fíjense la diferencia. En la explicativa habla de marco teórico, ¿sí? Porque yo le doy, es más, justamente porque es un proceso más exigente y riguroso, y porque también el marco es más de teoría. En cambio, en la descriptiva hablo de marco conceptual porque yo voy analizando ciertos conceptos, como decía recién, ciertos conceptos y elementos específicos o básicos del problema, ¿sí? Explicativo porque también al ser exigente y riguroso va a ser porque hay un sistema que ya está estructurado de esa manera, ¿sí? Y también de manera deductiva porque yo necesito explicar, si voy a hacer una investigación explicativa, necesito explicar en esa hipótesis la causa y el efecto. Por eso es mucho más exigente. Entonces, acuérdense, ustedes se van a tomar y su investigación solamente va a ser descriptiva. Y las predictivas, ¿sí? También habla de marco teórico, también tiene un fondo de ser riguroso y exigente en todo su cuerpo teórico, y también están extraídos de la revisión de la literatura y también en estudios, ¿sí? No nos damos mucho hincapié a esta porque nosotros nos vamos a enfocar en los descriptivos solamente. Bueno, los elementos del marco teórico, esto sí, ustedes acuérdense que la parte que sigue del Power, para que ustedes lo vayan viendo y para lo que tienen el libro, algunos han podido bajar el libro de Pineda o han podido leer un poco de lo que es el libro. Chicos, ¿alguien pudo bajar? No, descargarlo no, así de la online nomás, porque descargarlo no he podido yo, por ejemplo. Son muy pocos los que han podido leerlo, entonces, desde lo que hemos dado. No, sí, leerlo, sí, profe, pero por ahí no se podía descargar. O yo tuve problemas para descargarlo, digamos. Claro, pero desde lo que hemos dado, ¿vos has podido leer la parte que hemos dado o no? Sí, un poco sí. Ajá. No completo, sí. Bien. Bueno. Yo no pude descargar, profe, el de Nancy Burr, pero el de Pineda sí. Sí, lo descargamos, profe. El de Nancy, sí, pero claro. Claro, lo que pasa es que el de Nancy en realidad nos ayuda mucho para la parte tiene muchos ejemplos que tienen que ver con la salud, pero el que sí te ayuda para esta parte que es toda la de la investigación es el de Pineda, o sea, cómo ir elaborando cada cosa. De hecho, cada cosa que le estoy dando es del libro. Entonces, por eso les preguntaba si todos han tenido acceso a poder leerlo. Pero bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el marco teórico? ¿Qué es lo que tiene que estar en el marco teórico sí o sí? ¿Qué es lo que yo necesito como básico para que esté en el marco teórico? Son los conocimientos sobre el tema, ¿sí? Es decir, todo lo que ustedes recopilen sobre el tema que eligieron, las variables y la hipótesis. Las variables, algunos he visto que me han mandado que hacen lo que es el desmenuzamiento de las variables. No es algo que yo lo pida como obligatorio, ¿sí?
Ustedes tienen un cierto conocimiento de variables porque ustedes lo vieron en metodología a esto. Ustedes ya saben lo que son las variables y lo han visto. Tal vez de otro campo de la investigación, pero lo han visto. Entonces, tiene que estar sí o sí en el marco teórico estas tres cosas. Cuando yo hablo de conocimiento sobre el tema, hablo de indagar cuál es el estado de la información que se dispone, o sea, qué es lo que yo tengo. Por eso en esta parte ustedes tienen que sentarse, los que están dentro del grupo, y qué se entiende por el área programática o lo que ustedes están planteando en el problema, hasta dónde han llegado otras investigaciones, otras investigaciones que se han realizado, hasta dónde llegaron, o sea, qué es lo que ustedes pueden tomar de esa investigación y qué es lo que ustedes desean seguir trayendo como conocimiento, o sea, revisar ciertos conceptos, teorías relacionadas sobre ese problema. Y también, de alguna manera, se tienen que familiarizar con lo actual, ¿no? Revisar y leer lo existente. Por eso, en esta parte es leer, una lectura crítica del material, extraer toda la información que ustedes puedan extraer, o sea, siempre revisando lo más relevante de lo que es el problema. Y lo que es la revisión de la literatura siempre tiene que estar dirigida a orientar, justamente nos orienta a nosotros como investigadores, de alguna manera, en la identificación de ese conocimiento existente que ya hay sobre el tema en estudio, ¿sí? Por eso es importante poder leer. Las variables también tienen que estar dentro del marco teórico, es decir, los conceptos también tienen que estar fundamentados, y la hipótesis, ¿sí? Bueno, lo que le dije recién, del conocimiento sobre el problema, indagar sobre la información que dispone, revisar la literatura existente y revisar la documentación sistemáticamente. Bueno, acá es una forma que ustedes también lo van a ver cuando lo vean en la licenciatura, por eso es importante que puedan tomar ciertas cosas y apropiarse. Son los estilos para referencias bibliográficas. No solamente le va a servir en una investigación, sino también en cualquier otro proyecto o trabajo que tengan que hacer. Cuando ustedes van a tomar una bibliografía y ustedes hacen un planteamiento, le empiezan a dar un cuerpo al marco teórico, y ustedes quieren poner, porque a lo que no queremos es que ustedes, es decir, pongan cosas en el marco teórico que después quede como que estén plagiadas, ¿sí? Es decir, obviamente que van a tomar cosas que son, porque lo estamos diciendo, cosas que son de investigaciones anteriores, pero yo necesito hacerle, es decir, la referencia o la mención a que uno lo saca de tal autor, ¿sí? Entonces, cuando yo me voy a poner, no sé, van a poner como tema, por ejemplo, en este caso que habla de factores de riesgo del cáncer, pongámosle, ¿sí? Lo que ustedes van a dimensionar, ustedes van a poner ciertas características, porque van a buscar lo que es el concepto de factores de riesgo, concepto de cáncer, ¿sí? Ustedes cuando hacen el marco teórico ponen todo eso. Ahora, si ustedes quieren hacer mención a un autor, van a tener que utilizar dos diferentes estilos, ¿no? Uno puede ser el de numérico alfabético, en este caso fíjense cómo está ahí. Entonces yo, por ejemplo, ustedes van a hacer, no lo tienen que, a ver si yo quiero que me entiendan bien, no lo tienen que poner a la mención como está acá,
eh, Herrero, Brinton, factores de riesgo, carcinoma invasor del cuello uterino. Eso tiene que estar a lo último, ¿sí? A lo último en referencias bibliográficas, a lo último de su investigación, ¿sí? En la presentación. Pero sí tiene que haber una relación, es decir, poner el número, si yo quiero, voy a utilizar la numérica alfabética. Profe, Sí, decir. es cuando aparece el numerito arriba de la palabra, digamos, y después, por ejemplo, en el pie de página aparece la referencia a lo que te estás refiriendo, Claro, ¿no? claro, lo podés hacer así o lo podés poner a lo último. Sino que hay dos. Esta es la numérica alfabética, vos podés poner el número, pero también de acuerdo al autor de manera alfabética. O lo podés poner la otra, que es solamente la orden, o sea, el 1, el 2. ¿Se entiende? Y después yo lo mencionás o lo ponés, como decís vos, en el pie de página o a lo último. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan porque lo van a encontrar se lo van a pedir en proyectos, investigaciones o en otros trabajos también, ¿sí? Entonces ahí ustedes hacen mención a de dónde lo sacan, ¿se entiende? Que ustedes están sacando de tal autor, que tal autor habla de eso que ustedes necesitan saber como concepto, entonces hacen la mención ahí específicamente, ¿sí? Profe, ¿tiene que ser como anexo, mejor dicho? ¿Cómo? Como anexo, mejor dicho, anexándole a lo último. También, sí, como anexándole, sí, 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 sí. Son las dos formas que ustedes lo tienen que, los dos estilos para referencia, ¿sí? O ponen con número y alfabético, o lo ponen de manera solamente como dice acá, orden de mención, ¿sí? Y después, bueno, esto es lo que se planteó en la otra clase, bueno, lo que le mandé, lo que es hipótesis, ¿sí? Acuérdense que es un supuesto, es una respuesta a al problema que ustedes mencionan, ya le están dando una respuesta, ¿sí? A ese problema. Acá como para saber que tiene un cuerpo que tiene que estar obligatoriamente en la hipótesis, ¿sí? La unidad de análisis, las variables, y tienen elementos lógicos. Hasta ahora las hipótesis que me han mandado han estado bien redactadas, por eso fíjense que hay criterios, para todo hay criterio, para los objetivos, para los problemas, para la hipótesis. Eso nos ayuda a nosotros como investigadores a saber cómo elaborarlas y cómo formularlas. Siempre de manera afirmativa, siempre deben estar la relación de las dos variables, o sea, las dos variables tienen que estar. Siempre debemos pensar si yo la puedo someter a prueba o no a esa hipótesis, y la tengo que pensar y poner de manera predictiva o explicativa. O sea, yo ya le tengo que dar de alguna manera, por eso digo, es una respuesta a un problema. Yo ya estoy diciendo de manera predictiva o estoy explicando aquello que yo primeramente elaboré como problema, ¿sí? Los requisitos de la hipótesis. Esto es para que ustedes lo vean solamente, no para que, inclusive hay ejemplos, ¿sí? Para que puedan entender, pero no es que ustedes me tienen que identificar qué tipo de hipótesis, ¿sí? Es solamente para que lo sepan. Fíjense en esta hipótesis de relación causal, está muy buena porque habla de la causa y el efecto, cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, ¿sí? Y acá, inclusive, creo que aparecía más adelante, hablaba de una interviniente, no sé si estaba en esta, ¿sí? Las variables cualitativas, cuantitativas también no quiero que me pongan qué variable, si es discontinua, discreta, no quiero. Solamente necesito que ustedes lo lean y que sepan que existen este tipo, sí, si es cualitativa o cuantitativa, pero no si es continua, si es discontinua, eso no. Bueno, como para que ustedes vean que no era nada de otro mundo lo que
lo que se les dio. ¿Alguna pregunta hasta acá? A lo que ustedes, yo necesito que ustedes en esta semana puedan mandarme, no es algo obligatorio, ustedes vayan viendo sus tiempos, pero sí, y mándenme un mensaje de WhatsApp cuando ustedes, como por ejemplo, me mandó Virginia, ahora me dice que hace 2 semanas me mandó y que yo no le respondí. Bueno, mándenme por WhatsApp y yo, profe, yo le mandé y no me ha respondido, ¿saben? Así vamos avanzando, pero las dudas que tengan me van diciendo, esa es la idea, pero no es que ya quiero que ya tengan la hipótesis, marco teórico, no, yo voy avanzando. Lo que sí, cuando, no sé, ustedes tienen que rendir ahora en las semanas de las vacaciones, si tienen mesas de examen, por ahí si pueden, tratar de ahí equiparar con lo que venimos haciendo, sería bárbaro. Para cuando retomemos, ya vamos, por lo menos vamos avanzando en ir, porque si no, yo lo que tengo miedo, y me ha pasado todos los años, es el tema de que me mandan después a lo último, cuando ya estamos ahí bueno, algunos ya me mandan, inclusive después que pasó todo, y bueno, ya no tienen tiempo de nada, pero la idea es hacerlo una retroalimentación para que ustedes avancen, y el objetivo es ayudarlos. Yo quiero que todos aprueben, no es una materia difícil en cuanto a flexibilidad, no es difícil, pero sí tienen que ir tratando de ir siguiendo con lo que se va dando, como para que no se les junte todo. Si nadie tiene más nada que preguntar, les deseo un buen fin de semana. Hola, ¿están ahí? Bueno, hola, profe. Sí, no, la verdad que a mí me despejó varias cosas con el tema del marco teórico, porque lo leí y todo más o menos, pero con lo que usted explicó me quedó más claro que bueno, bien ¿quién me habla ahí? Leticia le habla. Ah, Leticia. Ahí lo veo. Sí, ahí está. Ah, ok. Bueno, Leticia. ¿Nada más para preguntar? No, profe. No, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces a la brevedad de lo que me mandaron hoy. Le estoy respondiendo, y a Virginia te pido disculpas, y ahora ya te voy a contestar y lo voy a ver a lo que me mandaste, así puedes avanzar, ¿sabes? Bueno, no sé si anda Virginia por ahí. Profe. Bueno. Gracias. Bueno, buen fin de semana, cuídense. Gracias igualmente, profe.